pasado, de Menzies, ayer y hoy. El mundo está dividido entre los que piensan y los que actúan, y aquellos que somos conducidos por aquel grupo minoritario que estratégicamente, para sus intereses, piensan, razonan y actúan para manipular la población universal que viene padeciendo hambre, injusticia, guerras, muertes, falta de salud o atención de la salud. Es decir, que el hombre no ha resuelto en el planeta Tierra los inconvenientes para nada, sino que los ha ampliado por la codicia y porque se han metido a manejar el mundo grupos muy pequeños que se quedan con el esfuerzo de la mayoría, no importándole la vida humana. A partir de esta realidad, cuando uno va hacia atrás para saber dónde, cómo y de qué forma el ser humano aparecía en este mundo, en la reflexión, en el pensamiento, en la búsqueda, tiene que inexorablemente pasar por los griegos, como el inicio quizás de los filósofos, y además tiene que detenerse en Tales de Mileto, que fue, dicen todos, el primer filósofo. Por lo menos, si bien no dejó nada escrito, algunos de sus pensamientos se han repetido como frases que determinan un razonamiento de aquella época y de aquel tiempo. Bueno, Tales de Mileto vivió antes de Jesús, es decir, nacía en el 624 antes de Cristo y se iba a ir de esta tierra en el 548 antes de que apareciera Jesucristo. Cuando Perón habla en el Congreso Internacional de Filosofía a mitad del siglo XX en Mendoza y establece que venimos del pensamiento de los griegos, de el derecho de los romanos y de la fe de los cristianos, empieza a lucubrar acerca de los grandes pensadores y del aporte que la filosofía le hizo a la razón del hombre al detenerse a pensar y al detenerse a bucear, a preguntarse. ¿Qué se preguntaban los filósofos en aquellos años? Bueno, definiciones que hoy también se pregunta el ser humano, porque ¿cuál era el sentido de la vida? ¿Cuál era la ley moral? La búsqueda de la verdad, es decir, cosas que hoy se sigue preguntando la mujer y el hombre que habitan el planeta Tierra. Ahora, cuando uno dice el pensamiento griego fue el aporte más notable a la reflexión, a la aparición del análisis, al pensar y al buscar constantemente el porqué de las cosas, y uno ve la Grecia de hoy, que está tan endeudada como nosotros, que tiene los mismos problemas que nosotros, hace un razonamiento que no se escapa a nadie, que es que todos en el mundo, los imperios, han nacido, se han reproducido y han muerto. Es decir, la ley de la vida es que los imperios no son eternos y se transforman, mueren o sucumben. Le pasó al Imperio Romano, le pasó antes a los griegos y así sucesivamente a cada uno de los imperios que aparecieron. Bueno, el imperialismo norteamericano está hoy hackeado por el imperialismo capitalista de los chinos. Parece un contrasentido, pero es así. El principal partido comunista del globo, que tiene 1.500 millones supuestamente de adeptos, manejado por 20 millones de millonarios, que son los chinos, hoy manejan la deuda externa de Estados Unidos y manejan la economía mundial en una disputa directa con el imperio norteamericano. Seguramente, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, los chinos habrán sobrepasado al imperio norteamericano y será el nuevo imperio y habrá que esperar que termine ese imperio para que nazca otra cosa, en esta situación donde los seres humanos siempre buscan manejar desde la fuerza, más allá que desde la inteligencia, a otros seres humanos. En esta realidad, a nosotros como país, nos han sucedido cosas tremendas, y una de las más graves es que los argentinos no nos detenemos a pensar. Somos quizá en el mundo los que más improvisamos. Esa improvisación que de pronto hace que un deportista pueda ser notable por la capacidad de improvisación, hace que para un país sea lamentable, porque la improvisación lo lleva a que en un momento determinado lo atamos con alambre y seguimos. La capacidad de atar las cosas con alambre significa que en épocas
lejanas, cuando los automóviles venían importados, los mecánicos metían mano y lo resolvían de cualquier manera al motor o al problema que tenía el automóvil, porque se daban maña y en el medio del campo no había forma, no había manera de conseguir el repuesto, lo ataban con un alambre y seguían. Es decir, esto fue una cosa práctica, real, que existió. Sobre todo se daban los viejos turismos de carretera, donde se hacían milagros para que el coche pudiera continuar corriendo. Bueno, esta realidad de que lo atamos con alambre nos llevó a una improvisación tan grande que tenemos que pasar inexorablemente al siglo XX para decir el único que se detuvo a pensar fue Perón, porque lo más grande que hizo Perón fue detenerse a pensar, es decir, analizar qué había que hacer. En función de ese análisis, porque se detuvo a pensar en esa locura colectiva que existía en el país, dijo, bueno, hay que intentar producir determinada planificación. Esa planificación la llevó a cabo, la cumplió en exceso, entonces pensó, planificó, actuó y realizó. Bueno, hoy, donde todo el tiempo se improvisa y no hay una planificación para nada en ninguna de las cosas que ocurren en la Argentina, nosotros no sabemos con qué novedad nos encontramos todos los días en esta inexorable improvisación que vive nuestro pueblo y que vivimos nosotros, habitantes de la Argentina. Ahora, hemos sido benditos con la riqueza de la naturaleza de la Argentina. Sin embargo, esa improvisación, ese tratar de hacer como se nos ocurre, arroja hoy el 30% de pobres y arroja 6,5 millones de niños, el 50% de los que de 0 a 17 viven en la Argentina, que están en estado desesperante. Es decir, el próximo ciudadano argentino tendrá lamentablemente consecuencias imposibles ni siquiera de hacer lo que hacíamos nosotros, es decir, de improvisar, porque van a tener facultades muy relativas en su bajo desarrollo de alimento, en su falta de salud y en su ignorancia educativa. De manera que es un momento donde hay que detenerse de verdad a pensar, hay que buscar a las mujeres y a los hombres que están dispuestos a planificar la Argentina, y desde esa planificación de cosas mínimas que hay que hacer con urgencia, convocar a la totalidad de las fuerzas políticas y sociales del país y del trabajo que estén dispuestas a emprender con claridad conceptual un proyecto de refundación nacional, porque estamos al borde de la disolución y no nos damos cuenta y seguimos todos los días como si nada hubiera pasado. Claro, el pensamiento de aquel Tales de Mileto lo podríamos tomar con un filósofo posterior que fue Sócrates, que influyó mucho sobre Platón, y Sócrates aparece en la filosofía como el fundador de la filosofía moral. Claro, ¿qué es la moral? Porque una cosa que era moral hace un siglo, o al revés, que era antimoral hace un siglo, hoy es moral y viceversa, y entonces las categorías de moral, como las categorías de la fe, empiezan a jugar también la discusión en ese tiempo de los filósofos y en este tiempo de la modernidad. La gente toma decisiones de concurrir a los templos de la fe en búsqueda de la autoayuda. Cuando salen de allí, se olvidan de las promesas, de los códigos, de la Biblia, del Talmud, del libro que fuere, y siguen viviendo en el egoísmo individualista de este mundo que va camino a un grave problema universal. Y entonces tenemos que el orientador de la fe católica en el mundo es un argentino que ha llegado a ser el argentino más trascendente de la historia, aunque parezca mentira. El Papa es el argentino más importante de toda la historia. Y mire que hemos tenido, desde San Martín, que fue reconocido universalmente, el Che Guevara, que dio vuelta por el mundo, la misma reina de Holanda, que es argentina, los deportistas que trascendieron por ser los mejores en su especialidad. Mire que ha habido argentinos famosos y trascendentes,
pero nunca nadie puede decir que haya superado al Papa, porque sentarse en el trono de Pedro y estar allí, siendo un porteño, hincha de San Lorenzo y tomador de mate amargo, que viajaba en el subterráneo de Buenos Aires, no es cualquier cosa en la vida cotidiana de todos nosotros. Sin embargo, como simplemente es un coterráneo nuestro, lo ponemos en tela de juicio, lo discutimos, y en lugar de aprovechar el tiempo y el momento, también decimos que estamos a favor o en contra, porque todo lo discutimos. Y entonces volvemos a la filosofía. ¿Somos filósofos los argentinos? ¿Estamos todo el tiempo haciendo filosofía? Mire, una frase de Tales de Mileto quizás nos sirva para entendernos a nosotros mismos. Porque dice que las cosas más difíciles es conseguir, de alguna manera, conocernos a nosotros mismos. Y la más fácil es hablar mal de los demás. Miren, ni que lo hubiera hecho ayer Tales de Mileto para describir la sociedad argentina. Nos cansamos de hablar mal de los demás, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Y siguiendo con este primer filósofo, según instalan los analistas de la historia, dijo alguna vez que el placer supremo era obtener lo que se anhela. Es cierto, no debe haber un placer mayor que obtener aquello que uno anhela. Y esto sirve para las ambiciones de cada uno de nosotros, pero también para el político, que transforma esto y lo deforma en la ambición del poder, es decir, enloquecerse por conseguir ese objetivo, porque le da placer, pero que no tiene resultados favorables para nadie. Cuando uno ve estas cosas o las analiza, se encuentra con que hay para todos los gustos en este pensamiento, y también en cualquiera de los filósofos podremos encontrar una definición para utilizarla en este tiempo, en este momento preciso. Pero la verdad es que nosotros no tenemos la menor dimensión de conocernos a nosotros mismos. Y es cierto que nos pasamos todo el día hablando mal de los demás. Eso es hacer filosofía, ¿no? Eso es hacer chismografía. ¿Y por qué somos así? Por una razón que es para un sociólogo, que es para un psicólogo, y a lo mejor hasta para un psiquiatra. Porque producimos lo que se llama la transferencia de las responsabilidades. Siempre la culpa es del otro, nunca es nuestra. Y a partir de que no tenemos sentido de culpa, lo seguimos atando con alambre, seguimos la improvisación, porque total la culpa es del anterior. Total la culpa es del otro. Todo se protesta, todo se discute, y somos grandes hacedores de diagnósticos, pero no tenemos soluciones. O sea que proponemos un análisis exhaustivo de las cosas, pero caemos después en la carencia de ponerle un punto final llevando a la solución. No tenemos las soluciones de las cosas, por eso nos va como nos va. Ah, eso sí, somos todos grandes diagnosticadores. Y para quizás censurarnos a nosotros mismos, con el propio Tales de Mileto, que decía que el hacer uso de muchas palabras no significa para nada que uno esté en la mejor de las capacidades. Y nosotros hablamos todo el día, nosotros como profesión, ustedes como seres ciudadanos, y hablamos y hablamos y hablamos, y no hacemos y no hacemos. Cuando Ortega y Gasset dijo aquella frase sentencia, argentinos a las cosas, se daba cuenta que estaba pasando todo para ser potencia y nosotros estábamos en otra cosa. Como este fin de semana los argentinos creemos que la vida es el partido de River y Boca, y el lunes vamos a estar hablando del que ganó y del que perdió, se nos ocurrió que a lo mejor, nombrándole a Sócrates y a Tales de Mileto,
hacemos que alguno vaya al diccionario, otro vaya a un libro, y alguno, aunque más no sea en una tablet, averigüe quiénes fueron, para salir un poco de los que creen que el país es una pelota.